Marcos Herrera es un hombre de 45 años, que llegó a la sala de emergencias después de vomitar sangre oscura en el baño de su casa. Su mujer Patricia lo encontró en el suelo, agarrándose el costado derecho, con la cara empapada en sudor frío, y los ojos de un color que ella nunca había visto. Amarillos, no ligeramente amarillos. Amarillos como una moneda de oro viejo. Los médicos lo examinan, le palpan el abdomen, y cuando presionan debajo de las costillas del lado derecho, Marcos grita: «El hígado está inflamado, duro, agrandado, tan grande que sobresale 4 centímetros por debajo de las costillas. El médico puede sentirlo con las manos sin necesidad de ecografía. Eso no es normal». Le preguntan cuánto alcohol bebe. Marcos dice que nada, ni una gota. En su vida ha probado el alcohol. El médico lo mira y le dice: «Su hígado se ve exactamente igual que el de alguien que ha bebido una botella de vodka diaria durante 20 años. Si no bebe alcohol, algo más lo está destruyendo por dentro. Y lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que estaba destruyendo el hígado de Marcos lo tienen ahora mismo en su nevera el 80% de las personas que están viendo este video. Y la mayoría no tiene ni idea. Marcos era mecánico de coches. Tenía su propio taller desde los 28 años. Un hombre grande, 1,82 m, 110 kilos, manos ásperas, espalda ancha. Nunca se enfermaba. La última vez que había ido al médico fue hacía 7 años, por una torcedura de tobillo. Nada más. Marcos era de los que decían: «Yo estoy hecho de hierro», y lo creía. Pero había algo que Marcos hacía religiosamente todos los días. Algo tan rutinario que ni siquiera lo consideraba un hábito. Era simplemente parte de él. Como respirar. Cada mañana, antes de abrir el taller, Marcos abría una botella de Coca-Cola de 2 litros, un vaso grande con hielo mientras revisaba los trabajos del día. Era su café. A media mañana, otro vaso. Después de comer, otro. Por la tarde, debajo de un coche, se la bebía directamente de la botella. Y para las 6 de la tarde, la botella estaba vacía. Todos los días. Sin un solo día de descanso. Durante 10 años. 2 litros diarios. 730 litros al año. 7.300 litros en una década. En esos 2 litros hay 212 gramos de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 25 gramos al día. Marcos metía en su cuerpo 8 veces esa cantidad, cada día, solo en Coca-Cola, sin contar la comida. Pero Marcos no se sentía enfermo, nunca le dolió nada. Y por eso nunca fue al médico. ¿Por qué iba a ir? Era una bebida. La venden en cada esquina del planeta. La beben niños de 5 años. ¿Cómo va a ser peligrosa? Lo que Marcos no sabía es que su hígado llevaba años pudriéndose por dentro, en completo silencio, sin un solo síntoma. Hasta esa mañana en el baño cuando vomitó sangre. Volvamos al hospital. La sangre que Marcos vomitó no era roja brillante, era oscura, casi negra, con grumos. Esto se llama hematémesis. Hemato del griego haima, que significa sangre. Y émesis, vómito, vómito de sangre. Y cuando la sangre vomitada es oscura, significa que no viene del estómago superficial, viene de más profundo. Ha estado un tiempo en contacto con los ácidos gástricos, que la oxidan y la oscurecen. Sangre vieja, sangre que lleva horas acumulándose dentro de él. Los médicos necesitan saber de dónde viene esa sangre. Le hacen una endoscopia de urgencia, meten una cámara por la boca, bajan por el esófago y llegan al estómago, y lo que ven los deja helados. La mucosa del estómago está inflamada, roja, irritada. Pero eso no es lo grave. Lo grave es lo que ven en el esófago cuando suben la cámara. Las venas del esófago inferior están dilatadas, hinchadas, tensas como cuerdas a punto de romperse. Algunas tienen un color azul oscuro y una de ellas tiene un punto rojo en la superficie. Eso significa que ya sangró y que puede volver a sangrar en cualquier momento. Esto se llama varices esofágicas y son la prueba definitiva de que el hígado de Marcos está en fase crítica. Para entender por qué unas venas del esófago revientan cuando el hígado falla, hay que entender cómo funciona la fontanería de tu cuerpo. Todo lo que comes y bebes pasa del estómago al intestino delgado, donde los nutrientes se absorben hacia la sangre. Esa sangre cargada de nutrientes viaja por una vena llamada la vena porta directo al hígado. El hígado filtra esa sangre, procesa los nutrientes, elimina las toxinas y la devuelve limpia al resto del cuerpo.
Es la depuradora central de tu organismo. Todo pasa por ahí. Pero cuando el hígado está cicatrizado y endurecido por la fibrosis, la sangre no puede fluir a través de él con facilidad. Es como intentar pasar agua por un filtro de café que está completamente tapado. El agua se acumula, la presión sube, y la sangre, que necesita ir a algún lado, busca caminos alternativos, atajos, rutas de escape. Uno de esos atajos son las pequeñas venas del esófago, venas que no fueron diseñadas para soportar ese volumen de sangre ni esa presión. Se dilatan, se hinchan, se vuelven frágiles. Y cuando la presión es demasiada, revientan. Y la sangre se derrama dentro del esófago y el estómago, y el paciente la vomita. La sangre oscura que Marcos vomitó esa mañana salió de una varice esofágica que reventó porque su hígado ya no dejaba pasar la sangre. 10 años de Coca-Cola habían convertido su hígado en una piedra. Y antes de continuar con lo que le ocurrió a Marcos, si estás aprendiendo algo nuevo con este video, te agradecería que te suscribieras. Publico un caso médico nuevo cada semana. Cada caso es una historia real sobre lo que le puede pasar a tu cuerpo. Seguimos. Los médicos le hacen un análisis de sangre completo. Los resultados son un desastre. Sus transaminasas están disparadas. Las transaminasas son enzimas que viven dentro de las células del hígado. Cuando esas células mueren, las enzimas se derraman hacia la sangre. Es como si rompieras un huevo. La yema y la clara, que deberían estar dentro, acaban fuera. Cuantas más células mueren, más enzimas se derraman. La ALT de Marcos está en 340. Lo normal es menos de 40. Su AST está en 280. Lo normal es menos de 35. Su bilirrubina está en 8.5. Lo normal es menos de 1.2. La bilirrubina es el pigmento que tiñe la bilis de color verdoso y las heces de color marrón. Un hígado sano la procesa y la elimina, pero el hígado de Marcos ya no puede. La bilirrubina se acumula en la sangre, se deposita en los ojos, en la piel, y los tiñe de ese amarillo enfermizo que Patricia vio esa mañana. Pero lo peor está en la ecografía. El hígado de Marcos aparece agrandado y con una textura que los radiólogos describen como brillante, hiperecogénico. Eso significa que el tejido refleja más las ondas de sonido de lo normal, y eso ocurre cuando un hígado está saturado de grasa, empapado en grasa. Cada célula hinchada con gotas de grasa que no deberían estar ahí. Le hacen una elastografía para medir la rigidez del hígado. Un hígado sano es blando y elástico, como una esponja húmeda. Un hígado enfermo es duro y rígido, como un trozo de madera. El resultado de Marcos, 14.8 kilopascales. Un hígado normal está por debajo de 7. Entre 7 y 10 es fibrosis leve. Entre 10 y 14 es fibrosis avanzada. Por encima de 14 es cirrosis. Marcos tiene cirrosis. Su hígado ha cruzado la línea, y las varices que sangraron son la consecuencia directa. El diagnóstico: cirrosis hepática por esteatohepatitis no alcohólica. El hígado de un alcohólico crónico, sin haber bebido alcohol jamás. Pero ¿cómo es posible que una bebida azucarada destruya un hígado igual que el alcohol? La respuesta está en la fructosa, y la respuesta es aterradora. La Coca-Cola contiene jarabe de maíz de alta fructosa y sacarosa. Cuando la bebes, estos azúcares se descomponen en glucosa y fructosa. La glucosa la pueden usar casi todas las células de tu cuerpo. Los músculos, el cerebro, el corazón, es combustible universal. Pero la fructosa es diferente. Solo un órgano en todo tu cuerpo puede procesarla: el hígado. Toda la fructosa que bebes va directa al hígado. Es como si todo el tráfico de una ciudad entera fuera obligado a pasar por una sola calle. El colapso es inevitable. Y lo que el hígado hace con el exceso de fructosa es convertirla en grasa. Se llama lipogénesis de novo, creación de grasa nueva. El hígado fabrica grasa a partir de la fructosa y la almacena dentro de sus propias células. Y aquí viene lo que nadie te dice. Este proceso es casi idéntico a lo que el alcohol le hace al hígado. El etanol, el alcohol que contiene la cerveza, el vino y los licores, también se procesa exclusivamente en el hígado. Y cuando hay exceso, el hígado también lo convierte en grasa. El mecanismo es prácticamente el mismo. La fructosa en exceso y el alcohol en exceso hacen exactamente lo mismo. Llenan el hígado de grasa, inflaman las células, generan fibrosis y si no paras, terminan en cirrosis. La diferencia es que todo el mundo sabe que el alcohol destruye el hígado. Nadie piensa que la Coca-Cola hace lo mismo.
Durante 10 años, cada uno de esos 212 gramos diarios de azúcar saturaron el hígado de Marcos. Al principio, las gotas de grasa dentro de las células eran microscópicas, invisibles, indetectables. Esto es la esteatosis hepática simple. Hígado graso. No duele, no da síntomas, no aparece en ningún análisis rutinario. Marcos se sentía perfectamente bien, y eso es lo más peligroso de esta enfermedad, que no avisa. Pero con los años, la grasa acumulada alcanzó un punto crítico. Las gotas de grasa dentro de las células crecieron tanto que empezaron a deforar las membranas celulares. Las mitocondrias, que son las centrales de energía de la célula, empezaron a funcionar mal. Las células estresadas lanzaron señales de alarma, citoquinas inflamatorias, y el sistema inmune respondió enviando soldados, neutrófilos, macrófagos, células diseñadas para destruir amenazas. Pero no había ningún virus, ninguna bacteria. La amenaza era la grasa, y los soldados del sistema inmune, incapaces de eliminar la grasa, empezaron a destruir las propias células del hígado. Fuego, amigo, a escala masiva. Durante años, cada célula que moría era reemplazada por tejido cicatricial, colágeno, fibras rígidas, inútiles, que no filtran toxinas, no producen bilis, no metabolizan nada. Solo ocupan espacio y endurecen el órgano. Año tras año, vaso de Coca-Cola tras vaso de Coca-Cola, hasta que el hígado entero se convirtió en una masa de cicatrices que ya no deja pasar la sangre. Y cuando la sangre dejó de pasar, buscó otro camino. Las venas del esófago, que no aguantaron, y reventaron. Eso es lo que pasó esa mañana en el baño de Marcos. Es, 10 años de Coca-Cola, condensados en un charco de sangre oscura en el suelo. En el hospital, los médicos actúan rápido. Primero tienen que parar la hemorragia. Le hacen una ligadura con bandas elásticas. Bajan un tubo por el esófago y colocan bandas de goma alrededor de las várices dilatadas para estrangularlas y cortar el flujo de sangre. Es como ponerle una goma elástica a una manguera para que deje de salir agua. Le administran octreotida por vía intravenosa. Es un fármaco que reduce el flujo de sangre hacia los órganos abdominales, bajando la presión en la vena porta y aliviando la tensión sobre las várices. Le transfunden sangre. Marcos ha perdido suficiente como para que su hemoglobina esté en 8. Lo normal es 14 o más. Está pálido, débil. Apenas puede mantener los ojos abiertos. La hemorragia se detiene. Marcos se estabiliza. Pero el problema de fondo sigue ahí. Su hígado es una piedra, y las várices pueden volver a sangrar en cualquier momento. La tasa de resangrado en el primer año es del 60%. Más de la mitad de los pacientes vuelven a sangrar. Los médicos le presentan la situación. Con cirrosis establecida y várices que ya han sangrado, Marcos tiene 2 caminos. Camino 1. Cambio radical de vida. 0 azúcar, 0 refrescos, dieta estricta, ejercicio, perder peso, medicación para controlar la presión portal, seguimiento cada 3 meses con endoscopias para vigilar las várices, y esperar que el hígado, con el daño que ya tiene, pueda estabilizarse y no empeorar. Camino 2. Si el hígado sigue deteriorándose a pesar de todo, trasplante, entrar en lista de espera y rezar para que un órgano compatible aparezca antes de que las várices vuelvan a reventar. O antes de que el hígado falle del todo y las toxinas que debería filtrar empiecen a acumularse en el cerebro, causando encefalopatía hepática. Confusión, desorientación, coma, muerte. Marcos elige el camino 1. No tiene opción real. Las primeras semanas son un infierno. Marcos no solo tiene que dejar la Coca-Cola, tiene que dejar el azúcar casi por completo. Y después de 10 años bebiendo 2 litros diarios, su cerebro está literalmente enganchado. El azúcar activa las mismas vías de recompensa en el cerebro que las drogas adictivas. Dopamina en el núcleo accumbens, el mismo circuito que la nicotina, el alcohol y la cocaína. Cuando Marcos deja la Coca-Cola de golpe, su cerebro entra en abstinencia. Dolores de cabeza, irritabilidad extrema, ansiedad, sueña con el sonido del gas al abrir la botella. Patricia esconde todo lo que tenga azúcar en la casa, pero Marcos aguanta, porque vio su propia sangre en el suelo del baño, y eso no se olvida. Al primer mes, ha perdido 3 kilos. Los dolores de cabeza desaparecen. Al tercer mes, 8 kilos menos. Los análisis de sangre empiezan a mejorar. ALT,
baja de 340 a 150. Bilirrubina de 8.5 a 4.2. Los ojos ya no están tan amarillos. A los 6 meses, 14 kilos menos. Le hacen una endoscopia de control. Las varices siguen ahí, pero están más pequeñas. Menos tensas. La presión portal ha bajado. No han resangrado. Al año, Marcos ha perdido 23 kilos. Pesa 87 kilos. Camina 1 hora todos los días. No ha bebido una Coca-Cola en 365 días. Sus transaminasas son casi normales. Su bilirrubina está en 1.8. Los ojos ya no son amarillos. La elastografía muestra 13.1 kilopascales. Ha bajado de 14.8. Sigue en rango de cirrosis, pero en el límite inferior. El hígado no se ha regenerado del todo. Con cirrosis, la regeneración completa es rara, pero se ha estabilizado. Ya no está empeorando. Las cicatrices siguen ahí. Pero las células sanas que quedan están funcionando lo suficiente para mantenerlo vivo y fuera de la lista de trasplante. Marcos vive, pero con un hígado que nunca volverá a ser el que era. Cada vaso de Coca-Cola que bebió dejó una marca permanente en su cuerpo. 7.300 litros de daño acumulado que su hígado absorbió en silencio durante una década hasta que no pudo más. Y Marcos tuvo suerte, porque llegó al hospital a tiempo, porque la varice dejó de sangrar, porque respondió al tratamiento, porque tuvo la disciplina de cambiar su vida. Pero la enfermedad del hígado graso no alcohólico es hoy la causa número 1 de enfermedad hepática crónica en el mundo. Afecta al 25% de la población mundial, 1 de cada 4 personas. La mayoría no lo sabe, porque no duele, porque no da síntomas, porque el hígado se destruye en completo silencio. Y no necesitas beber 2 litros de Coca-Cola al día. 1 litro diario es suficiente. Medio litro diario durante años es suficiente. Cualquier fuente constante de fructosa añadida, refrescos, zumos de caja, bollería industrial, bombarda el hígado con un sustrato que solo él puede procesar. Y cuando se satura, fabrica grasa. Y la grasa, con el tiempo, mata el órgano. La diferencia entre Marcos y un alcohólico es que el alcohólico sabe que el alcohol es veneno. Marcos nunca pensó que lo que tenía en su vaso con hielo fuera lo mismo. Pero lo era. Gracias por ver este video. Cuídense y estén bien.